Buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren todos bien de salud. Yo no lo estoy tanto, esta vez estoy un poquito con un cuadro posiblemente del COVID, pero estoy aquí para poder recuperar estos minutos. ¿Me están viendo? ¿Están viendo el PPT? Buenos días, Miss. Sí se ve. Ya, ¿sí se ve o no se ve? Sí se ve, Miss. Ya. Sí se ve, profesora. Ya, muchas gracias. A ver, hoy día vamos a trabajar sobre el relieve del Perú. Ya, entonces vamos de frente. Miren ustedes, aquí tenemos las 3 regiones naturales del Perú. Y visualmente ustedes se pueden dar cuenta que las diferencias geográficas que hay en estas 3 regiones, la costa, la región andina y también la selva, es muy notorio. Por ejemplo, ¿qué predomina en este momento en la foto de la izquierda donde dice la costa? Estamos observando un entorno árido, ¿no? Digamos, tenemos arena, es una zona árida, y extrañamente en el centro aparece una especie de laguna, parece que hay construcciones inclusive, ¿no?, de viviendas. Este lugar se llama La Huacachina, que queda en Ica. Entonces es un oasis, ¿no?, donde ahí ha habido un afloramiento de aguas dulces. Por ese motivo es que hay también ciertas plantas. Pero esto, digamos, es algo que no es muy común. ¿En qué otros países tenemos esto? Pues en los países árabes fundamentalmente, que es donde hay también muchos desiertos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el Perú tenemos paisajes muy semejantes a muchas partes del mundo. Eso es una cosa que es importante porque es una ventaja para el atractivo que va a tener el Perú con respecto a estos paisajes, ¿ok? En la sierra, sin embargo, ¿qué es lo que estamos observando? En la sierra hay algo extraordinario que uno no puede dejar de verlo porque es lo más maravilloso, además del color azul que tiene el cielo, va a ser justamente el estar rodeado de altas montañas, ¿no? Inclusive vamos a observar cubiertas estas montañas de glaciares, ¿no? Todo es blanco, hasta es un color blanco luminoso, ¿no? Entonces, aquí tenemos los glaciares, y donde terminan los glaciares empiezan a haber también plantas extrañas, como esta que vemos aquí, que es una parte de la Puya Raimondi. Y es una planta totalmente extraña. Necesita un siglo para tener las condiciones y de poder tener flores, ¿no? Y ya saben ustedes que con las flores luego van a venir semillas para tener más Puya Raimondi. Tenemos también en la parte andina, tenemos espejos de agua, o lo que llamamos nosotros lagunas, ¿no?, entre pequeñas y medianas. Entonces, son muchas, digamos, evidencias como las lagunas, y entonces es un lugar, ¿no?, la puna es un lugar donde entonces hay ¿no?, hay fuente de agua dulce, sobre todo en estos sitios, ¿ya? Luego tenemos en la región selva, ¿no? Lo predominante, como ven ustedes, es la presencia de una vegetación exuberante, ¿no? Exuberante porque, ven ustedes, no hay espacio para donde no crezca un árbol. El suelo me hace ver que es llano, porque ya me doy cuenta que aquí están los famosos meandros. El agua, como todos sabemos, convertida en un río, el río tiene que recorrer. Y para recorrer de manera natural un lugar, ¿no?, un espacio, entonces se está buscando el lugar más bajo, donde haya mayor depresión para que el agua siga fluyendo, ¿no? Entonces, si hace el río estas heces, que son los meandros, significa que el suelo en el cual vamos a estar es un suelo de llanura. Llanura quiere decir que el suelo es llano, casi plano. La sierra no, es muy accidentada. Y la costa es pequeñita, es llana pero pequeñita, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente y empezaríamos viendo el relieve del fondo submarino, ¿no? Vamos a tener, ustedes saben que el mar peruano va a llegar hasta las 200 millas. Desde la orilla del mar la contamos hasta las 200 millas.
Pero también no olviden que en este mar peruano, lo que está debajo de estas aguas también es del territorio peruano, ¿sí? Entonces, empezaremos por el zócalo continental. Este zócalo continental va desde la superficie del mar, que está aquí, la superficie del mar, y entonces descendemos 200 metros, ¿y qué vamos a encontrar? Encontraremos una plataforma, se le puede llamar plataforma continental o zócalo continental. ¿Qué es lo bueno que pasa en esta plataforma? Cuando la radiación solar llega a los mares, al mar peruano, la luz y la radiación solar traspasan también el agua, de tal manera que aquí, en este espacio que estoy punteando, estamos viendo, hay luz, ¿no? Hay una buena cantidad de luz, y ustedes saben que la luz, la radiación solar, ya en contacto con el agua en la superficie terrestre, es un factor de vida. Quiere decir que va a haber el famoso fitoplancton, va a haber el plancton, y luego van a haber pececitos pequeños, como también vamos a encontrar los peces más grandes, ¿no? Entonces, tener un zócalo continental permite que haya una zona luminosa, ¿no?, en el mar, y eso propicia además lo que se va a llamar más tarde la cadena alimenticia del mar. Luego del zócalo hay una caída. ¿De cuánto? De prácticamente hasta los 3.000 metros. Esta caída, ¿no?, termina el zócalo y hay una caída, se le va a llamar talud continental. Es un talud, es una caída, ¿sí? Es así, ¿correcto? Y en esa caída, ¿no?, esas paredes son como si fueran, pues, ¿no?, acantilados, ¿no?, parecidos a los acantilados que conocemos aquí frente, ¿no?, a lo que es Lima. Bueno, estos acantilados o este talud tiene hendiduras, tiene como fracturas, ¿correcto? Tiene como fracturas. Esas fracturas se les conoce como cañones, ¿ya? Y esos cañones, les voy a contar, son también zonas muy extrañas, porque allí hay oscuridad, hay plena oscuridad. Y miren ustedes, lo curioso es entonces que encontraremos vida vegetal o vida animal que poco la conocemos, porque ellos están acostumbrados a esa oscuridad. Entonces tenemos ahí un ecosistema, ¿no?, único, porque está a bastante profundidad. De allí nos vamos a ir hasta digamos, estamos en el talud de 200 a 3.000 metros, y luego ya de 3.000 metros más hacia el fondo, como ustedes lo están leyendo aquí, vamos a encontrar las fosas marinas, es decir, aquí. ¿Cuánto estaremos? Más o menos a 6.000, ¿no? 6.000, ¿no?, metros por debajo del mar. ¿Se dan cuenta? Esta fosa marina, entonces no se olviden, ya antes lo habíamos visto, nos está enseñando que es justo la fosa marina ese momento en el cual la placa Nazca, que es una placa oceánica, que se mueve, como ven ustedes, en este sentido, como empujando a la que tiene al frente, la placa continental sudamericana, que se está moviendo, como ven ustedes, al lado contrario de la placa. Entonces aquí está produciéndose una zona de convergencias. Es una zona donde las dos placas luchan una a otra y van creando aquí una cantidad de energía, pues, considerable, que finalmente puede desatarse con los famosos, ¿no?, sismos o terremotos, ¿ya? Tenemos la fosa, entonces, no se olviden, fosa marina. Bien, luego vamos a ver que tenemos la dorsal Nazca. Aquí está el nombre de la... aquí tenemos el nombre de la dorsal de Nazca. Esta dorsal de Nazca, entonces, su nombre nos está diciendo, dorsal es como decir una cordillera, ¿no? Ya, esta dorsal Nazca es todo, ¿no?, como ven ustedes, una protuberancia, podríamos decir, ¿no? Es obviamente, son rocas ígneas que se van formando, pero que están también frente a lo que va a ser, por ejemplo, está al frente de lo que es Tacna, de lo que es Moquegua, de lo que es Arequipa, inclusive hasta Ica, ¿no? Entonces es una
Es como una cordillera que nosotros tenemos, ¿no? Bajo la superficie del mar, pero que esa cordillera, ¿qué está haciendo? Como ustedes han visto, cuando yo quiero designar aquí las fosas marinas, me estoy yendo hasta una profundidad de 6.000, ¿no? Pero cuando yo, ¿no? Estamos, o cuando con ustedes estamos en la superficie del mar y nos vamos por este lado de la dorsal, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una, no es un zócalo como ustedes ven, no lo es, pero sí es otro relieve que va a permitir que en estos espacios exista también una riqueza ictiológica, ¿no? Como hemos visto, la riqueza ictiológica está mientras más sea el piso, esté más cerca, ¿no?, de la superficie. Entonces lo hemos visto aquí, check en Zócalo continental. Entonces, si la dorsal Nazca se levanta, ¿no?, desde prácticamente Ica hasta lo que va a ser Tacna, ¿no?, entonces quiere decir que toda o gran parte del sur, ¿no?, de nuestro mar tiene una dorsal, y esa dorsal nos permite gozar también allí, por encima de ahí, las riquezas del mar. ¿Cómo será de rico este lugar? Que incluso el Estado lo ha considerado una zona, área protegida por el Estado. Ahora vamos a ir viendo espacios sobre el litoral del borde costero, ¿sí? Lo que va a haber en la costa. En primer lugar vamos a tener los esteros. No se olviden que cuando decimos estero es una formación del relieve, en este caso frente al mar. Los esteros los vamos a encontrar, fíjense ustedes, en Tumbes, pero también lo vamos a encontrar, ¿no?, en Piura, en dos lugares, ¿no?, en dos regiones, ¿no?, en el litoral de dos regiones, en Tumbes y también en Piura, ¿sí? Lo principal que caracteriza a los esteros viene a ser lo siguiente: la presencia de una planta, que es esta de aquí, y es esta de aquí, que se le llama manglar. Se le puede conocer también como la zona de los manglares. Este manglar tiene una característica muy también importante. Ustedes aquí están observando, miren aquí, están observando las raíces del manglar, ¿ya? Por ejemplo, las vemos, las raíces del manglar. Aquí las vemos, a ver, en la foto de la derecha, ¿las vemos? No, no las vemos, pero es más que seguro que esas raíces están debajo de estas aguas donde está esta nave. Están debajo, están en el suelo que contiene a este río, que podría ser bien el río Zarumilla o podría ser el río Tumbes. Sí, entonces aquí están al descubierto a la izquierda, y en la derecha no se ven las raíces del manglar porque están cubiertas por el agua. Ahora, ¿por qué están cubiertas por el agua ciertas veces y otras veces no? Por lo siguiente, estos esteros aparecen en el lugar donde digamos, el nivel del mar y el nivel de los ríos cuando ingresan al Océano Pacífico están más o menos a la misma altitud, ¿ya? A la misma altitud. Es decir, que el río, ¿no?, los ríos Zarumilla, el río Tumbes, ¿no?, el río Chira, tienen, digamos, estos momentos en los cuales el agua no está tan agitada, ¿no? Entonces se mezclan las aguas dulces con las aguas saladas que tiene el mar, ¿no? Las aguas dulces las tiene el río y las aguas saladas las tiene el mar. Entonces, eso permite, pues, entonces, que exista una gran variedad ahí de especies de animales como también de plantas, y que son únicos en ese lugar. Por ejemplo, ¿qué tendríamos ahí? Las conchas de abanico, ¿no?, por un lado. Miren ustedes que ahí es donde habita el cocodrilo verde, ¿no? Un cocodrilo que se le llama cocodrilo de Tumbes, ¿no? También. Entonces, como ven, son sitios pues muy, muy especiales, ¿no? También es un área, ¿no?, protegida por el Estado, ¿ya? Entonces vamos a mencionar ahora cuáles son los más famosos. Tenemos, ¿no?, el estero de Zarumilla, obvio que es el río Zarumilla, cuando se mezcla con las aguas del Océano Pacífico, ¿no? Luego tenemos el Bendito y Puerto Pizarro, a orillas del río Tumbes.
tenemos la Bocana, ¿no? A orillas del río Chira, también los esteros de San Pedro, también con el río Chira. Ahora vamos a ver otro tipo de relieves, por ejemplo, las penínsulas y las bahías, ¿ya? ¿Por qué digo penínsulas y bahías? Porque cuando se forma una península, automáticamente se forma también una bahía. Veamos entonces aquí la imagen que tenemos a la parte inferior derecha. Por ejemplo, acá dice Bahía de Paracas. Y en amarillo está la península de Paracas. ¿Ven? Península de Paracas, Bahía de Paracas. Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros la península? Se trata de la salida de tierra, o sea, del continente, hacia el mar. Del continente, ven ustedes, hacia el mar. Ahí está, ¿ven? Sale el continente hacia el mar. Entonces, si península es que sale, ¿no? Tierra hacia el mar, ¿qué sería bahía? Bahía sería que el agua, ¿no es cierto? El agua entra al continente. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, donde hay península, segurito que hay también bahía, ¿sí? Entonces, ¿qué bahías son famosas? Tenemos la las penínsulas. ¿Qué penínsulas primero? La península de Illescas, que queda en Piura. Inclusive esa península de Illescas nos sirve a nosotros como referente para señalar que todos los territorios por encima de la península de Illescas le llamamos nosotros la costa del norte, ¿no? Luego tenemos la península de Ferrol, ¿no? Que está en Ancash. Tenemos la península de Paracas, que está en Ica. Luego tenemos las bahías, ¿no? Como señalaba, las bahías son entradas del mar hacia el continente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la bahía de Paita, la bahía de Sechura, ambas quedan en Piura. La bahía de Chimbote, ¿no? Y Guarmey, que quedan también en Ancash. Tenemos aquí, ¿no? La bahía del Callao, ¿no? De Lima y Callao, ¿no? Callao. Luego tenemos la bahía de Paracas, que ya lo hemos visto en el mapa. Hay otro que se llama Independencia, que también queda en Ica. Y tenemos una bahía muy grande como la bahía de Callao, que es la bahía de Matarani, que queda ya en Arequipa. Esas son entonces las principales penínsulas y bahías. Cuando la península no es tan amplia como ustedes están viendo aquí, ¿no? Con la península de Paracas, que es bien amplia, cuando no es así, cuando encontramos, por ejemplo, que la salida de tierra hacia el mar es casi como un filamento, ¿no? Delgadísimo, delgadísimo, como lo que estoy dibujando yo aquí, ¿no? A la derecha en el mapa, ¿sí? Esto que está aquí se le llama punta, porque miren, no es tan amplio como lo es una península, sino es bien delgadito. Un ejemplo de una punta la tenemos aquí en el Callao. Incluso el distrito se llama La Punta. De largo tiene aproximadamente unas 12 cuadras. Y terminamos aquí en este puntito, donde podemos ver a la derecha la playa de Cantolao y a la izquierda la playa de La Punta, ¿no? Bien, como ven ustedes, estos sitios así con puntitas las tenemos en otros sitios. Por ejemplo, donde la tenemos en el Callao, hemos dicho, La Punta en el Callao. La Punta también tenemos, ¿dónde? La Punta Campones, en Tumbes. Punta Pariñas, Balcones, Aguja, que quedan en Piura. Y Lima también tiene su punta, se llama La Chira. Nos vamos ahora a ver, miren ustedes, la llanura costera. Como decíamos, predomina el desierto, ¿no? El desierto, un suelo árido, ¿no? Poca vegetación, y si la hay, son vegetaciones muy, muy especiales, ¿no? Correcto, ven ustedes que es una franja muy delgada. En la parte norte, donde queda Piura, ahí vamos a tener el desierto de Sechura, ¿no? En Piura. Tiene un ancho, lo más ancho es 170 kilómetros. Por este lado de aquí, más o menos será pues como 50 kilómetros de ancho, ¿no?
Y ya cuando estamos en Punta Lobos, en Arequipa, apenas es de 5 kilómetros de ancho. Por eso es una costa muy, muy delgadita. Y es ahí donde quedan las grandes urbanizaciones, ¿no?, del Perú, ¿no? Las grandes ciudades del Perú quedan en esta franja del desierto. Se dan cuenta, es una cosa bien, bien, ¿no?, curiosa, y además nos pone en una situación también de amenazas, ¿no? Principales tipos de relieve de la costa, vamos a ir viendo. Bueno, vamos a tener valles y vamos a tener pampas. ¿Qué cosa tienen en común los valles y las pampas? Veamos en la foto. En la parte superior tenemos el valle de Majes, que queda en Arequipa. Y en la parte sur tenemos las pampas de Moche, ¿no?, que están hacia la costa norte, ¿sí? En las pampas de Majes estamos viendo, ¿no? Miren qué bonito. Arequipa está en la región andina, ¿no? Esto es Arequipa tiene costa como tiene también región andina. En este caso estamos entonces con Arequipa, bueno, viendo la parte, digamos, costa, ¿ya? No tanto la parte sierra de Arequipa, ¿no?, sino la parte costa. La parte costa tenemos un sector del Valle de Majes, ¿ya? Este sector del Valle de Majes, ¿no?, es un valle. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no?, el río que va atravesando este valle y que va irrigando, va humedeciendo los suelos, ¿no?, alrededor, digamos, de las orillas de los ríos, especialmente los que llegan a desembocar luego ya hacia lo que es el Océano Pacífico, ¿sí? Entonces aquí no hay problema porque el suelo es fértil y además tienen agua, ¿sí? Pero en una pampa, no. Una pampa generalmente es cierto que puede tener un suelo aluvial, un suelo que tiene materia orgánica, pero lo que no tiene es algún río que humedezca estos suelos. Entonces, ¿qué ha sucedido con las pampas de Moche? Si ustedes se pueden dar cuenta aquí, se han construido, ¿qué cosa es esto? Un canal de irrigación, ¿sí? Un canal de irrigación. ¿Qué cosa es esto que está más hacia atrás? Parece ser un reservorio de agua. Es como una gigantesca piscina, un reservorio de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Gracias, ¿no?, digamos, a la tecnología hidráulica, se ha comenzado a construir, ¿no?, canales de irrigación, se ha construido represas para que estos suelos, que son las pampas que tienen materia orgánica, puedan tener agua. Solamente así han sido hechas productivas, pero ya es por el esfuerzo humano, ¿correcto? Entonces, los valles, que nos dicen acá a la izquierda, son abanicos fluviales. Miren, cuando un río, digamos, está descendiendo hacia su desembocadura, llega un momento, ya lo hemos explicado, en que el río comienza a dejar materiales, ¿no?, sólidos. Y entonces el río tiene que desviar su ruta, pero también en ese otro lugar va a ir dejando materiales sólidos. Entonces, al final, ustedes se van a dar cuenta que aparecería como un abanico. ¿Ven? Este sería el abanico. Los valles serían estos. Todo esto que está contenido en ese abanico sería los valles. Por eso aquí se les llama valles fluviales o conos deyectivos. Deyectivo, ¿por qué se dice? Porque deyectar es como decir dejar. El propio río ha dejado su materia orgánica, ¿sí? Son suelos los más productivos de todo el Perú. En el caso de las pampas, más bien son llanuras desérticas, ¿no? Pero que de todas maneras poseen un gran potencial agrícola, porque con las construcciones, ¿no?, hidráulicas se las puede hacer productivas. Ejemplo, las pampas de Olmos, que es la más extensa del Perú, otras como las pampas de Chao, Virú, Moche, Chicama, como las de Chimbote, Nepeña, Casma, como las de Villacurí, Majes o Siguas, que quedan en Arequipa. Y de los valles, pues ni se diga, ¿no? Tenemos los valles de Chira, La Leche, Jequetepeque, del Santa, ¿no? El río Chillón, que está aquí nomás cerca, ¿no?, de lo que es Lima, el Rímac, el río Lurín, ¿no?, ya a la salida, más al sur, tenemos el de Mala, Ica, Camaná, Osmori y Caplina. Generalmente los nombres de los valles y de las pampas son los nombres también de los ríos más importantes que están irrigando determinados suelos, ¿sí?
Ahora vamos viendo los tablazos. A ver, creo que hay aquí otra. Ajá. No está solita. Bien, tablazos. Los tablazos. Observen ustedes aquí los tablazos. Son, como ven ustedes, aquellos terrenos que han sido, ¿no? Se han levantado, ¿no? Han ascendido a través de miles de años, ¿no? Entonces, son terrazas prácticamente, porque aquí hacia la parte superior se ve un suelo llano, ¿no? Bien, esto entonces es importante en el caso peruano, sobre todo en Tumbes y en Piura, tenemos algunos tablazos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Zorritos, Pariñas, Negritos, El Alto. ¿Y qué hemos encontrado ahí? Por ejemplo, aquí hay una máquina de extraer petróleo, parece, ¿ah? Miren, es una máquina de extraer petróleo. Quiere decir que en esta superficie de tablazos, así como todo este terreno se ha levantado subiendo, ¿no? También toda la materia orgánica de las vidas, pues, ¿no? Pasadas, de las eras geológicas pasadas. Así que por eso es que hay hidrocarburos, ¿ya? No se olviden, acá está puesto, ¿no? Son reservas de hidrocarburos y también de fosfatos. Lo contrario de los tablazos vienen a ser las depresiones, es decir, son zonas hundidas, ¿no? Zonas hundidas que se van a ubicar prácticamente, ¿no? Por debajo de 0 metros, ¿no? Del nivel del mar, ¿correcto? Algunas veces, entonces, estas están presentándose si se les va a poder observar en la costa, ¿ya? Esas zonas hundidas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la depresión de Bayóvar, la depresión de Bayóvar, que es la más profunda porque tiene 37 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Tenemos otra que se llama la depresión de El Cerro, o otra que tenemos la depresión de Salinas. En el caso de la depresión, por ejemplo, de Bayóvar, lo vamos a encontrar en prácticamente el desierto, ¿no? Es decir, estamos en el desierto, digamos, por acá está nuestro suelo, y de repente esa parte del desierto, estamos hablando del desierto de Sechura, se hunde y luego vuelve a su mismo nivel, ¿sí? Entonces, esta zona hundida de arena, que hay arena hundida, ¿no? 37 metros bajo el nivel del mar. Vamos a suponer que este sea el nivel del mar, ¿no? Entonces, acá no hay mar, no lo hay, no hay agua. Aquí no hay, solamente esa arena que está hundida, ¿ya? En cambio, cuando decimos las salinas es otra cosa. Voy a volver a dibujarlo acá arriba. Esta es la orilla del mar. Aquí empieza la arena. Arena, sí, arena. Es como una playa de arena. Y varios metros después hay una depresión. Hay una depresión, ¿ya? ¿Qué va a suceder entonces? Si esto es mar, ¿qué va a suceder? Estas aguas se filtran por aquí, ¿y qué pasa? Y comienza a llenar esto, porque está muy cerca del mar. Se filtra y empieza a aflorar el agua de acá, de una parte del mar del Pacífico, se traslada a este hundimiento, y aquí comienza a haber agua. Si las aguas, digamos, se secan, si es que encontráramos nosotros un lugar así, donde las aguas se secan, ¿qué va a quedar? Va a quedar la sal del mar. Esa sal que comemos, alimentos, hay parte de esa sal que nos viene justamente de las salinas de Huacho. ¿Se dan cuenta? Algo me ibas a preguntar. ¿Por qué le llaman depresión? Depresión es una zona hundida, como dice acá. Son zonas hundidas, ubicadas bajo el nivel del mar. Sí. ¿Por qué el nombre? El nombre de, o sea, como relieve se llama depresión. Pero en el caso de depresión, ¿no? Bueno, van a haber varios tipos en realidad de depresiones. Por eso, salinas son las que nos van a dejar la sal. Una vez que se seque el agua, nos va a dejar la sal. Hay otras, como por ejemplo albúfera. La albúfera que nosotros tenemos al norte de Lima, de Medio Mundo se le llama,
La albúfera también es parecida a las salinas, pero en lugar de traer sales, aguas saladas, nos da aguas dulces, ¿sí? Aguas dulces. Entonces en esas aguas dulces crecen peces, animales, las aves van ahí a tomar el agua. No lo hacen en las salinas porque son aguas muy, muy saladas. En cambio, sí lo pueden hacer en la albúfera. Es más, también ustedes tienen ¿cómo se llama? El pantano, los pantanos de Villa. Los pantanos de Villa, allí también tenemos una especie de depresión, no tanto depresión. Las aguas subterráneas comienzan a aflorar en lo que se llama los pantanos de Villa, ¿no? Y bueno, hay una serie de un poco de detalles, ¿sí? Me parece que ya en las separatas los van a tener un poquito más diferenciados. En todo caso, pueden anotar ahorita ustedes ahí en su cuadernito, depresión en general, ¿ya? Salinas es otra. Otro se llama pantanos, ¿no? Albúfera, ¿ya? Para poder distinguir un poquito las diferencias, ¿no? Qué pena que no tenemos unas fotos ahorita para que puedan ver las diferencias. Bueno, tenemos luego las dunas, ¿no? Ya de esto hablábamos la semana pasada, ¿no? El viento, ¿no? Mientras más fuerte sea el viento, entonces, ¿qué va a hacer? ¿No? Va a levantar las arenas, como por ejemplo, estas arenas que vemos a la derecha, las comienzan a levantar, ¿no? Y a llevar a otros espacios. Esto ocurre en las zonas de la costa y especialmente donde hay desiertos, ¿sí? ¿Qué son las dunas entonces? Dicen, son montículos. Inestable, ¿por qué? Se mueven. Hoy día están por aquí y de acá a la semana siguiente tú ves que han retrocedido. ¿Por qué? Porque el viento las va empujando, ¿no? Entonces son montículos de arena, ¿no? El que más tenemos nosotros, tanto en el desierto de Sechura como en los desiertos de Ica, es la duna del tipo Barján. Acá dice del tipo Barján. ¿Cómo es del tipo Barján? Del tipo Barján quiere decir que tiene la forma de una media luna. No sé si la pueden ubicar ustedes aquí. Miren, cómo es esta duna. Y aquí da vuelta, porque es como si una cuchara grandota hubiera quitado arena, ¿no? Es decir, me deja una especie de, no sé, como de una plataforma, ¿no? Entonces, es así, como una media luna. ¿Ven? Porque el viento ha llegado así y ha ido depositando acá, ¿no? Ha ido depositando aquí. Y finalmente, de la vuelta de esta duna, hay una caída, ¿no es cierto? Porque esto no es plano. Entonces se va acumulando más y más arena, las dunas van creciendo y creciendo a medida que pasan los años, pues, ¿no? Porque la arena va siempre golpeando a este lado. ¿Y cómo comenzó, digamos, esta duna? ¿Cómo comenzó? Vamos a suponer que por ahí un ave perdida, un pelícano, comenzó a volar por encima del desierto de Ica. Y bueno, no encontró comida, así que se murió el pelícano ahí en el suelo. Cuando viene el viento, entonces golpea este montículo, que es el cadáver del pelícano, y comienza a crecer, empezar la formación de una duna. Cualquier obstáculo, por más pequeño que sea, el viento lo va a ir acumulando allí, y eso va a originar que finalmente sea esto. Bien, entonces esto es con las dunas, las más importantes, las dunas de Purpur, ¿no? En Virú, por ser las más extensas, altas también, las dunas del desierto de Sechura, las dunas del desierto de Ica, ¿no? Miren, aquí en nuestro país, pues no, ya no tienes que viajar hasta Egipto para ver las dunas. Está en Perú, vienen mucha gente de América del Sur a ver las dunas en Perú, ¿no? Bien, vamos ahora a ver, abajo tenemos, miren aquí también, no sé, quizás ustedes los jóvenes ya lo conocen, la duna de Cerro Blanco, ¿no? En Nazca. Entonces en estas dunas, miren, estos jóvenes, ¿no? Bueno, ya practican un deporte, ¿no? Que son manejo de las
como hacer manejo de tablas. Sé que hay en las playas, no las he visto, pero este manejo de las tablas es en la arena. Miren cómo está este joven, ¿no? Deslizándose, ¿no? Parado en una tabla especial. ¿Por dónde? Por las dunas, ¿no? ¿Podemos decir que son un peligro para las dunas? No, no, porque las dunas las forma el viento, ¿no? Entonces es un deporte sostenible. A mí me gusta decirle deporte sostenible, aunque no me acuerdo cómo se llama este deporte, ¿eh? Pero los chicos ustedes lo saben. Bueno, entonces estamos en las ahora estribaciones andinas. ¿Cuáles son las estribaciones andinas? No sé si ustedes viven, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, o quizás en Comas, en Caraballo, ¿dónde más puede ser? Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Atocongo. Bueno, si viven por estos sitios, sabemos que hay una parte que es la parte baja y hay otra que es una parte más alta. Esa parte alta es la que nosotros llamamos estribaciones andinas. ¿Qué vienen a ser? Son cadenas de montañas, pero no tan grandes como las que vamos a ver en la región de la sierra, ¿no? Son realmente cerros que pueden llegar hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Cuando vayamos a la región andina, encontraremos pues cordilleras que llegan a más de 6000 metros sobre el nivel del mar. Estas de aquí, las que están en costa, son pequeñas, se les llama estribaciones andinas. Y en estas estribaciones andinas encontramos lomas. Miren ustedes todo este paisaje verde tan bonito de las lomas de la Chay. ¿Cuándo se produce este relieve así tan pintoresco del verde, del amarillo, de las flores? ¿Cuándo? En los meses del invierno. Las lomas entonces son vegetaciones estacionarias. ¿Por qué? Porque solamente la vamos a ver en el invierno. En el verano no, en el verano todo esto se muestra como si viéramos nosotros la elevación, digamos, de las estribaciones andinas, que a veces son del color del suelo, ¿no? De la tierra. No, en verano va a ser así, del color de la tierra. Pero si el mismo lugar lo visitamos en el invierno, vamos a ver plantas, vamos a ver animales. Pero ¿saben qué mejor vamos a ver? Niebla. Hay mucha neblina. Cuando respiras parece que respiraras agua. ¿Me entienden? Agua. ¿Por qué? Porque así son las lomas. Son vegetaciones que crecen gracias a esa gran humedad que tenemos nosotros los que vivimos en costa, los tenemos durante el invierno. Ya no se vayan a olvidar. Algunos cerros un poco aislados pero muy famosos. ¿Cuáles son? El Morro Solar, que queda en Chorrillos. No sé si alguno ha subido al Morro Solar. No sé si también todavía tenemos ahí el observatorio solar, ¿no? Es un lugar donde uno puede ver las estrellas con telescopios que son propios de la astronomía, ¿no? Luego tenemos en el Cerro San Cristóbal. ¿Quién no conoce el Cerro de San Cristóbal, no? Si son de provincia ustedes, en algún momento lo van a conocer, pero es muy famoso porque en realidad debajo del Cerro, ¿no? San Cristóbal está la capital del Perú, ¿no? La ciudad de Lima. ¿Correcto? Bien, sigamos entonces. La cordillera de la costa. Aquí deberíamos ponerle lo siguiente, ¿ya? La antigua, ustedes por ahí por favor, antigua cordillera de la costa. Antigua, ¿ya? ¿Por qué? Porque actualmente solamente vemos la antigua cordillera de la costa. ¿Saben dónde la vemos? En Piura. En el norte la vemos en Piura nomás, un poco de lo que era antes la cordillera, ¿no? ¿En dónde están? En el macizo de Illescas, la silla de Paita y los cerros de Amotape, en el norte. En Piura, por ese lado, ¿sí? En el sur, otro pedacito, vamos a verlo, de lo que antes era la antigua cordillera de la costa, ¿sí? En el sur, prácticamente un pedacito desde la península de Paracas hasta la frontera con Chile. Ahora, yo voy a retroceder, me está ganando un poco el tiempo, pero
esto es interesantísimo. Miren, acá, regresé a este perfil, ¿ya? ¿Qué sucede? Miren, hay algo curioso. En el mar, en todo este sitio que yo estoy haciendo ahí como una especie de islas, miren, por aquí tenemos muchas islas. Frente al Callao está la isla San Lorenzo, la más grande, ¿no? Pero por aquí tenemos muchas islas. Ya la voy a poner puntito porque ya me cansé. ¿Ya? Listo. Y todas esas, miren, ¿qué pasa? Están casi como con la misma distancia de acá. ¿Qué quiere decir? Que antes esta costa era más, ¿no? Era mayor. Especialmente esta parte de acá, de aquí hasta la península de Illescas. Hay y existen muchas islas. ¿Qué ha sucedido? Esta parte del medio se ha hundido. Esta es la parte que está hundida. La costa se ha hundido. Por eso que nuestra costa es delgadita. Y entonces hay evidencias de la antigua cordillera de la costa aquí en Piura. Están en tierra, como ven ustedes. Y en el caso sur, sí, existe la antigua cordillera porque miren ustedes, están al filo prácticamente, ¿no? Entre el mar y el continente. Ahí quedaría, digamos, un poquito de ello, ¿sí? Pero después no. Por eso se habla de una cordillera que no es continua. Al contrario, se le dice discontinua por esa razón, ¿ya? Profesora. Sí, dime. Esa parte que señaló, se le llama depresión. ¿A cuál? ¿A esta última que hemos dicho? Ajá, no, esos son procesos, claro, podría ser depresión. No, miren, ¿se acuerdan que hablábamos nosotros de la isostasia? En las primeras clases ya, esos son procesos geológicos internos. Entonces, este hundimiento ya no se le llama nada más depresión. A ese hundimiento ya podríamos decir es producto de la isostasia, productos de movimientos que se dieron a lo largo de los años, en el tiempo. Eso no se da de un momento a otro, sino dura muchos miles de años, ¿ya? No se olviden que la Tierra tiene 5.000 millones de años de vida, de existencia, ¿no? Es el cálculo que se le ha dado, ¿ya? Entonces, más que llamarle depresión, estamos hablando procesos, ¿no? Del diastrofismo, no te olvides, ¿ya? Miren aquí, no te preocupes, me gusta que me pregunten. El relieve de la región andina, miren cómo es. Esto es una foto satelital, por si acaso, ¿ya? Solamente estos dibujitos que se le ha puesto acá, ¿no? Medio un poquito, ¿no? Rojito se ha marcado el Perú. Pero toda esta parte que ven ustedes como, ¿no? Como cadenas, ¿no? Cadenas de alto relieve. Pues bien, eso viene a ser esta parte especialmente, ¿no? Que abarca, miren, Colombia, abarca Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿no? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y ya luego va a abarcar Chile también, ¿no? También Argentina, Bolivia, Argentina. Es el relieve de la región andina que se caracteriza justamente por eso, por la magnificencia de ¿qué? De la cordillera de los Andes, ¿no? Donde vamos a encontrar una gran variedad de formas del relieve, desde las montañas más altas, vamos a pasar a ver también mesetas o altiplanicies, vamos a ver cadena de volcanes, lagunas, valles interandinos, entre otras cosas. Pero lo vamos a hacer de manera ordenada. Por ejemplo, en este mapa nos están señalando los 3 sectores más importantes de la cordillera. Leámoslo porque es importante. Los Andes del sur, ¿sí? Los Andes del centro y los Andes del norte. Entonces, ¿qué es lo que hace que se divide en 3 sectores, no? Como ven aquí tenemos, ¿no? Que desde que estamos en Tacna hasta el nudo de Vilcanota la ubicamos en el Cusco, ya hasta allí, toda esta parte de acá la vamos a llamar los Andes del sur. Luego tenemos el nudo de Pasco, que abarca como, ¿no? Más o menos entre, ¿no? Va a llegar hasta, su nombre lo dice, hasta la región Pasco,
acá está en B. Esto será los Andes del centro. Y los Andes del norte ya llegará hasta que termina la cordillera entre Perú y el Ecuador. Es más, les voy a decir que va a llegar en Ecuador hasta el nudo de Loja. ¿Entendido? Entonces, ustedes ya aquí se están dando cuenta que la cordillera se aleja ya ¿desde dónde? Desde Piura, ¿no? Desde Piura ya está lejana la cordillera para nosotros, si vamos desde el mar. Si estamos en Tumbes, ahí en, ¿cómo se llama la playa donde vive el presidente Toledo? ¿Ah? Bueno, esas playas no tan hermosas de acá, tú no ves cordillera. No vemos cordillera, ¿se dan cuenta? Por eso es que cuando los ríos llegan aquí hacia el mar, llegan muy, muy calmados, porque están alejados un poco de la cordillera, ¿ya? Entonces, esos serían, ¿no? Desde el nudo de Pascua hasta el nudo de Loja, que queda en el Ecuador, serían los Andes del norte. Pero ahora veamos, así, en cortes transversales. Aquí lo que está más en negrito, han resaltado aquí, la cordillera occidental. Como ven, la de la izquierda la vamos a llamar occidental, y la que está más a la derecha, o sea, estas de acá, esta y esta, serían las cadenas orientales. Occidental a la izquierda, oriental a la derecha. Y la que está en el centro, muchas veces se le conoce como cordillera central. Y todos los sectores tienen esta, ¿no? En el sur tenemos cordillera occidental, pero ya en Bolivia, por este lado entre Puno y Bolivia, tenemos la cadena oriental. ¿Ven? Eso lo vamos a ver por partes. Vamos a identificar cuáles son las cordilleras, pues, ¿no?, más notables. Tenemos la cordillera occidental de los Andes del norte. Estamos hablando de esta parte de acá. Allí, ¿quién va a estar? En A, está la letra A. ¿Quién está ahí? La cordillera blanca. Y está ahí, como ustedes la ven, ¿no? Tenemos el Huascarán. Así hermoso como ustedes lo ven allí, ¿no? Con ese contraste de celeste como el cielo, pero también es, ¿no?, las sombras del glaciar. El Huascarán es el glaciar más alto de todo el Perú, 6.746 metros sobre el nivel del mar. Bien, luego tenemos otra que está muy cerca, sí, dinos. Eso sería ¿Cómo? sería Manhattan, ¿no? Eso sí, eso viene a ser, estamos en Ancash, el departamento de Ancash, ¿no? Y esta parte ya es de la cordillera del Huascarán. Esta es cordillera, ¿no?, blanca, ¿ya? Porque hay una cordillera blanca y hay una cordillera negra. Yo conozco ambas, el sitio donde uno, eso es en el Cañón del Pato, uno ve la cordillera la blanca está al frente y como que está como para la parte del mar, ve a la cordillera negra, que son estas de acá, miren, donde dice nudo de Pascua, ven acá, esta por ejemplo podría ser la cordillera negra, y A es la que está más metida, cubierta prácticamente por la cordillera negra. Aunque miren, cuando las ondas sísmicas del terremoto de 1970 se originaron frente a Chimbote, como son más bajas la cordillera negra, que tiene cerros más bajos, no tiene hielos, por eso es negra, le dicen negra, pero tampoco es negro, ¿no? Lo que pasa es que no tiene hielo, ¿ya? Entonces, las ondas sísmicas atravesaron eso y llegaron a romper un pedazo del Huascarán, ¿sí? O sea, no impidió, ¿no?, que las ondas traspasaran también todas estas, la cordillera negra en este caso. Bueno, en B, ¿qué tenemos? Tenemos la cordillera de Huayhuas. Allí el punto más alto es el Yerupajá. Se conoce que es muy bello el Yerupajá porque tiene, miren, esta punta, ¿no?, tan perfecta. El Yerupajá está a 6.634 metros sobre el nivel del mar. Muy hermoso también. Tenemos luego, ya vamos a la cordillera occidental de los Andes del centro. Quiere decir que es esta parte del centro, viene a ser esta parte de acá.
¿sí? La del centro. ¿Qué vamos a encontrar aquí en C? La Viuda, la cordillera de la Viuda, ¿no? Que está muy cerca de aquí, ¿eh? Miren que estamos muy cerca de Lima hacia la cordillera La Viuda, donde el punto más alto va a ser el Rajuntay con más de 5.650 metros. Y luego tenemos en D, que también está en la parte central, en D tenemos la, ¿no?, cordillera central, tenemos ahí la cordillera, el punto más alto, mejor dicho, es Cotoni, con más de 5.372 metros sobre el nivel del mar. Si nos vamos nosotros a la parte sur, aquí, los Andes del sur, ¿qué dice aquí? Cadena de los conos volcánicos. ¿Qué departamentos están? A ver, vamos desde... ¿dónde está? Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Ayacucho, ¿no es cierto? Ayacucho, este debe ser Apurímac, ¿no? Por aquí. Quien lo tiene es Arequipa, Moquegua y Tacna. Esos son los departamentos que tienen volcanes, la mayoría de los volcanes. Hay otros volcanes que hay en el resto del Perú también, pero donde es más presente es en esta parte sur, en los Andes del sur, ¿ya? Por eso es que retrocedí nuevamente el mapa, porque nos ayuda a eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí. La cadena de conos volcánicos. Hemos visto que está en la cordillera, ¿no?, occidental de los Andes del sur. Así que tenemos, por ejemplo, ¿no?, para el caso de... Miren quién está aquí. Está el Misti, ¿no?, donde, digamos, en sus bases está la ciudad. Miren qué cerquita está la ciudad de Arequipa, ¿no? La ciudad de Arequipa se considera la ciudad más importante después de Lima, ¿eh? Su progreso es extraordinario. Ahora uno va a la ciudad de Arequipa y ve todo lo que puedes ver en Lima, ¿ya? En cuanto a ciudad, en cuanto al comercio, ¿no? Pero si tú levantas la cabeza y te ves el cielo de Arequipa, ¿no?, y ves los volcanes, es otra cosa, pues, ¿no? Es una cosa espectacular. Pero sí me da un poco de temor, ¿no?, que la ciudad esté ocupando la base, ¿no?, la base, la parte baja del volcán, ¿sí? Y tiene ahí al costado, tiene al Chachani, ¿sí? Y también cerca, miren, está el Ubinas también está ahí cerca, el Huaytapallana, ¿no? Tenemos luego ya para el lado de, ¿no?, Moquegua, tenemos el Tutupaca, el Yucamane. En el caso de Tacna tenemos el Casiria, ¿no?, entre otros. ¿Se dan cuenta? Bueno, un poquito más allá está el volcán de Ampato, ¿no?, de donde es la señora, ¿no?, la dama de Ampato le llaman, ¿no?, a la niña que encontraron ahí, a la momia de Ampato, ¿no? Y aquí está el Sabancaya también, y el Ubinas. Bueno, entonces tenemos aquí, ¿no?, el Coropuna es el volcán más alto del Perú, ¿no?, el Coropuna. ¿Dónde está el Coropuna? Aquí está el Coropuna, miren, aquí. Y el volcán Sabancaya, que miren lo que tiene. Este volcán de Sabancaya está actualmente así, con esas fumarolas. Y se le ve muy cerca porque la carretera pasa aquí cerca. Uno solamente lo tiene que ver, levantar la mirada y ver todo este humo. Da un poco de temores, pero ahí está, varios años tiene así. Ahora vamos a ver la cordillera oriental. Como hemos visto, esta cordillera oriental en los Andes del centro, verán ustedes que estamos notando, digamos, la occidental, la central, y esta de aquí vendría a ser la oriental, la que está más hacia la derecha. ¿Qué vamos a encontrar en los Andes del centro? El Vilcabamba, está en la letra E, o sea aquí. Está en el Cusco. El punto más alto es el Salcantay, con más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Y en la letra F vamos a ubicar a la cordillera de Vilcanota. Esta cordillera de Vilcanota también está en el Cusco.
Y el punto más alto es el Ausangate, con más de 6.370 metros sobre el nivel del mar. Los dos están en el Cusco. Y ustedes saben que en el Cusco, pues, ¿no? Guardan una cultura milenaria. Para ellos, estas montañas son como protectores de toda la ciudad y les rinden, ¿no? Los ritos, las ceremonias todos los años, ¿no? Para pedirles, pues, ¿no? Calma y progreso, ¿no? Y vida a los pobladores del Cusco. Bien, son los dos más importantes. Y también ven ustedes, tiene, ¿no? Las cimas de estos picos, de estos nevados, están cubiertos, ¿no? De la nieve, sobre todo en las estaciones del invierno, ¿no? Hay veces en el verano disminuye un poco esta cantidad de hielos, pero es lo común encontrarlo con algo de hielo o mucho hielo. Ese es el asunto. Luego tenemos en la cordillera oriental de los Andes del Sur. ¿De qué cordillera estaríamos nosotros hablando? ¿Dónde estás? Ajá. A veces me pierdo el puntito de lo que tenemos. A ver. ¿Dónde estás? Ah, ya me encontré. Aquí, miren. Hemos dicho que esta parte de aquí es la cadena volcánica, porque está en la parte occidental. Pero donde está aquí la letra G, aquí ya tendríamos la cordillera de Carabaya, donde el punto más alto es el Anjin Capac, con 5.700 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Allí toda la cordillera está en la parte más bien boliviana, ¿no? Gran parte de lo que es Bolivia. Y se ve un paisaje hermoso, ¿no? En el caso del Perú, las cordilleras tienen también, no todas, ¿no? La volcánica es más del color oscuro. Por eso es que se nota un poquito la diferencia entre una foto tomada, ¿no? Digamos, estoy en la meseta del Collao y estoy tomando la cordillera volcánica, el paisaje va a ser oscuro. Pero si yo lo tomo hacia la derecha, ¿no? Y veo mirando hacia Bolivia, voy a tomarle foto, ¿no? A las cordilleras blancas que tiene sobre todo el paisaje boliviano. Bueno, ya en el interior tenemos valles interandinos. Los valles interandinos son los más productivos de todos los valles, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, Santiago de Chuco, ¿no? Que está en la costa norte, el Callejón de Huaylas, ya es la región, ¿no? Andina, estamos hablando de la región andina, Callejón de Huaylas, en Ancash, el Valle del Mantaro, que es uno de los más amplios, ¿no? En Junín, Urubamba, ¿no? En el Cusco, el del Valle Sagrado, ¿no? De los Incas, luego el río Chili nos forma también todo lo que es el Valle de Arequipa y también los valles en el Colca, sí, ahí están. Pero es lo más productivo, ¿no? Aquí tenemos una foto del Valle del Urubamba, muy hermoso, como ustedes ven, amplio, ¿no? Muy amplio. Sí, dime. Direcciones, ¿no? ¿Hay dónde? ¿Divisiones? Hay direcciones. Ah, deyección, sí, claro. Es eso también, porque el río Urubamba, ¿no es cierto? El río Urubamba es un río que va a ir. Bueno, no tenemos ahorita aquí el mapa, pero este río, ¿hacia dónde se va a dirigir? Este río se está dirigiendo hacia el norte, ¿ya? Hacia el norte. Entonces siempre un río va a correr por las partes bajas, ¿me entienden? Este río Urubamba no va a desembocar en el Pacífico, este río Urubamba finalmente va a llegar hasta lo que va a ser ¿no? El río Ucayali, y ya finalmente del Ucayali va a pasar al río Amazonas, ¿correcto? Entonces va a ir encontrando otros paisajes que se acercan más bien a la región, ¿no? De la selva, ¿ya? Habría que ver si tenemos ahí deyecciones. De forma corta quizás lo elabore, ¿no? Lo vaya a ir creando. Bien, luego tenemos las mesetas, ¿no? Tienen una topografía llana, que quiere decir algo plano, y ahí vamos a observar los famosos bofedales, que la semana pasada estuvimos trabajando, ¿no? Me parece que no estuve con ustedes la semana pasada, me parece, ¿no? Sí, es que ya estaba un poquito mal, pero sigo mal. Bueno, entonces vamos aquí, bofedales, ¿se acuerdan?
Los bofedales son importantísimos, ¿no? En las zonas de la puna, sobre todo cuando están cerca de los glaciares. ¿Por qué? Porque crece unas plantitas así, pequeñas, pero luego aparecen como si fueran unas almohadillas, como si fueran unos cojines, pero de plantitas así chiquitas. No tanto, porque estas se forman donde hay mucha humedad. ¿Y dónde hay mucha humedad? Donde están los glaciares, porque estos glaciares, por debajo de ese hielo hay agüitas, y esas agüitas humedecen esto, y las plantitas son chiquititas. En cambio el ichu sí está aquí. Por ejemplo, el ichu está aquí, donde están los camélidos andinos hay ichu, ¿ven? Toda esta parte baja es ichu, y el ichu todo es seco, no es como en los bofedales. O sea, ahorita ustedes les estoy diciendo lo siguiente: o hay bofedales o hay ichu. Entonces, ¿dónde hay ichu? En la punas bajas, en la parte puna, pero en la parte baja. ¿Dónde hay bofedal? Bofedal hay en la puna, pero en las zonas altas, cuando ya se va a acercar a los glaciares, en la parte alta. En cambio, las punas aquí están en la parte baja de la puna. Ahora, cuando yo les digo puna, la puna está muy por encima de los valles, ¿eh? O sea, por ejemplo, este de acá, ¿no? El Valle del Urubamba. El Valle del Urubamba, bueno, el Valle del Cusco, ¿no? Debe estar en 3.500 más o menos. El valle, la ciudad, 3.500. Pero si yo me voy a Puna, ya yo estaría en 4.000 metros. 4.500 metros. Sí, tiene. Y los glaciares están por las zonas altas, ¿no? Por las zonas Janca. Anca. Janca. Janca. Sí, si hablamos de las regiones naturales, las de Javier Pulgar Vidal, estaríamos hablando de Janca. Sí, ahí estaría ya lo que serían los bofedales. Nosotros vamos a trabajar ambos, o sea, la puna con los altos andenes. Cuando veamos ecorregiones los vamos a trabajar juntos, porque así fue planteado, ¿no? Pero en el caso de Javier Pulgar Vidal lo separa. Una cosa es puna y otra cosa ya es, ¿no?, la cordillera. Eso se lo voy a explicar en su momento también, no se preocupen, ¿ya? Bueno, luego tenemos los cañones. Los cañones son lugares espectaculares, son gargantas profundas. ¿Cómo es una garganta profunda? Mira, vamos a suponer, acá tengo la Cordillera Negra. Y de este lado tengo la Cordillera Blanca, con sus glaciares. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha ocurrido acá? ¿Qué ha ocurrido en este lado de aquí? Antiguamente seguramente hubo un río por aquí, pero ese río fue erosionando, y dividió la montaña en dos, una negra y la otra blanca. Y es porque una era más alta que la otra, ¿sí? ¿Y qué sucede allá abajo? Allá abajo hay un río. Ese río es el río Santa. El río Santa. Ven ustedes, o sea, si yo quiero ver el Huascarán, ¿no?, digamos, no lo podría ver porque está muy alto para mí para verlo. Entonces, este lugar es un lugar propicio. ¿Por qué? Porque este río tiene que pasar, este pasadizo, vamos a decir así, este pasaje, tiene que pasarlo con bastante fuerza. ¿Por qué? Porque ya el cauce se ha angostado, se ha vuelto más angosto. Entonces, al volverse angosto, el río pues pasa muy apretadamente allí, con mucha energía. Esa energía, que se le llama energía hidráulica, finalmente se va a convertir en energía eléctrica. ¿Se dan cuenta? En una energía eléctrica. Entonces, los cañones son especialmente para construir allí centrales hidroeléctricas. ¿Cómo se llama la central hidroeléctrica que hay aquí, entre la negra y la blanca? Se le llama, el cañón se llama Cañón del Pato, pero la central hidroeléctrica que allí hay se le llama Huallanca, tiene el nombre de Huallanca. Tenemos también el Cañón del Infiernillo, que queda en un camino, ¿no?, digamos,
en un momento en que el río Rímac también hace, ¿no? Digamos, un cañón parecido, ¿no? Tenemos el Cotahuasi también y el cañón del Colca, los cuales son también escenarios para el turismo. Miren ustedes aquí el cañón del Colca, miren la cantidad y miren las construcciones para el turismo que se han ido creando. ¿Por qué? Porque ese es el punto donde uno va a ver el nido de los cóndores, porque están a mucha altura, ¿no? Y abajo ya aparece el río Colca, ¿sí? Entonces todo, miren, nuestro país es tan variado que también, digamos, tiene esas señales, ¿no? Tenemos luego las quebradas. Las quebradas son hendiduras alargadas y estrechas que tienen ya las montañas, como las que están viendo ustedes aquí. Estas son quebradas. Sí, dime. Los cañones, los ríos vienen por la parte de abajo, o vienen de arriba. No. Hace miles de años ese río estaba arriba, pero fue raspando, desgastando la cordillera, que ahora están a muchos kilómetros hacia abajo. ¿Sí? Así es. Estamos hablando de un proceso de muchos años, ¿no? En la cual ha habido erosión fluvial, ¿correcto? Entonces las quebradas son hendiduras largas, hay quebradas que son quebradas altas, como las que están en Apacheta, en Carhuasanta, y también tenemos quebradas bajas como las que tenemos aquí cerca de Lima, que es la de Huaycoloro. Hay que tener cuidado con las quebradas. ¿Saben por qué? Porque cuando en Lima llueve, no debería llover, porque ustedes saben que pues aquí no llueve. Los limeños no tenemos lluvia. Una cosa es que haya llovizna, pero lluvia como la región andina no la tenemos en Lima, no la hay. Pero si acaso llueve, como en la sierra, decimos, entonces por la quebrada de Huaycoloro, comienza a venir agua, pero mezclado con piedras. Hace barro, son corrientes de barro, ¿no? Y entonces eso, si hay gente que vive en lo que ya nosotros hemos llamado estribaciones andinas, se va a llevar todas las casas que encuentre de por medio, ¿no? Hay veces cuando entonces tenemos el tema de los huaicos, es por eso, porque las quebradas empezó a llover más de la cuenta, y si los suelos son muy áridos, van a caer con el agua formando como unos chorros de barro o de agua, ¿ya? A eso le tenemos un poco de temor, por eso siempre decimos, ¿no?, que no es posible levantar sus casas así, simplemente sin ningún juicio, ¿no?, para saber en qué lugar se están ubicando. Es necesario preguntar, conocer. Luego tenemos los pasos o abras, ¿no? Vienen a ser lugares en los que son los puntos más bajos entre una cordillera y otra cordillera. Entonces, al construir las carreteras, hemos tratado de hacerlo por esos lugares, porque es el punto más bajo. No queremos llevar a la gente, ¿no?, por la cima, ¿no?, de un glaciar. No se puede. Por ejemplo, tenemos que atravesar el pozo de Porcuya. ¿Dónde estás? A ver. Ya, disculpen. El paso de Porcuya, que se encuentra a 2.137 metros, ¿no?, cuando vamos de Olmos hacia Jaén, en Cajamarca. El paso de Anticona, ¿no?, lo vamos a cruzar, ¿no?, por carretera, ¿no?, a 4.843 metros, si es que vamos de Lima a La Oroya. Pero si en lugar de tomar un ómnibus nos vamos en tren, entonces lo vamos a pasar mejor, ¿ah? ¿Por qué? Porque está a 4.829 metros Ticlio, el paso de Ticlio, si vamos de Lima a La Oroya. Luego tenemos Chimboya, cuando vamos del Cusco hacia Puno, y tenemos Crucero Alto cuando vamos de Arequipa hacia Juliaca. Como ven ustedes entonces, ¿no?, tenemos ahí, ¿no?, Anticona como el punto más alto, ¿no?, de Lima hacia La Oroya. Seguimos por aquí. Bien, relieves de la selva, ¿no? Nosotros tenemos entonces la selva
La selva amazónica es la región más extensa que tenemos y va desde, ¿no? Vamos a tener desde, aquí dice, si estamos por la parte de Brasil, ¿no? Estaríamos, frontera con Brasil, es 80 metros sobre el nivel del mar. Hacia el Perú, si vamos hasta los 400 metros, sería la selva baja, ¿no? De 400 hasta 3000 metros sobre el nivel del mar sería la selva alta. Bien, entonces vamos a ver aquí la selva alta. La selva alta presenta montañas, eso no se olviden, ¿ya? Voy a poner acá 1, presencia de montaña. Segundo, vegetación boscosa, quiere decir hay selva, ¿ya? Hay vegetación boscosa. Ajá. ¿Qué más tenemos? Tenemos valles estrechos, ¿correcto? Y allí ocurren fenómenos como ¿qué? Deslizamientos de tierra, ya no le llamamos huaico nomás, ¿no? Se desliza la tierra. Y aluvión, ¿qué cosa es? Es agua. Cuando se desliza agua, ¿no? Y tierra, aluvión, en grandes volúmenes. Es mucho más grande en cantidad de lo que podría ser un huaico. Esto es de 3000 metros, perdón, de 800 metros a 3000 metros, ¿correcto? Y luego vamos a ver en forma particular que los valles, ¿no? Estas valles, porque aquí estamos hablando de vegetación boscosa, pero también, ¿no? Si hablamos de los valles que son más amplios, los vamos a encontrar entre 800 y 400 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces esos valles se amplían, ¿no? Y es allí donde están ubicados los asentamientos, ¿no? Humanos más importantes de la selva alta. Son los más prósperos, ¿no? Entonces aquí lo ven, miren, son valles amplios, muy amplios, rodeados de la selva. Aquí van a aparecer también, por ejemplo, en las principales cordilleras, ¿no? Vamos a ver si es que después no, es la selva baja ya. Bien, entonces aquí, por ejemplo, principales valles longitudinales. Estamos hablando de la selva alta, ¿no? Son las de Jaén, Bagua, ¿no? Mayo, el Guayaga, Tingomaría. O las de Oxapampa, Oposuso, Chanchamayo, Quillabamba y Tambopata. ¿Productores de qué, no? Para que ustedes vean por qué son prósperos, ¿no? Porque ellos producen básicamente el cacao, ellos producen el café, ellos producen también, ¿no? Ganadería, ¿no? O agropecuaria, ellos producen ganado también, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, producción de leche de vacunos, ¿no? También. La coca, el té, ¿no? Muchas de las frutas como las naranjas, ¿no? Provienen de aquí, ¿ya? Eso en los valles longitudinales. Luego, con respecto a la cordillera oriental, ¿no? Y la cordillera subandina. La cordillera oriental, ¿no? Es una cordillera que, como su nombre lo indica, es una cordillera que se va a extender hacia la parte, digamos, de la selva, ¿no? Entonces vamos a encontrar allí también lo que hemos llamado hace un momento cañones. Aquí vamos a encontrarlo como pongos, el pongo de Rentema, el pongo también del Mantaro, ¿no? El pongo de Mainique. Ahora, ¿cuál sería la diferencia, ¿no? Entre pongo y cañón? El cañón, ustedes, bueno, pongo y cañón, digamos, técnicamente es lo mismo. ¿Se acuerdan que el dibujo que les he hecho, en un lado es la cordillera negra y en el otro lado la cordillera blanca, ¿no? Pues bien, ese paisaje desde que uno está dejando la región andina para entrar a lo que va a ser la región selva es bien contrastante, porque estás entre montañas y glaciares cuando de repente ves la selva, todo verde, amarillo y verde, ¿ya? Entonces, la gente mirándola desde la selva lo va a ver verde. A eso le han llamado pongo, ¿ya? Si nosotros vamos desde la región andina a la selva, nosotros le llamamos cañón.
Ya, la diferencia es entonces de solamente esa impresión que uno siente en el momento en que ingresa, ¿no?, a ese cañón. El término común en el mundo es llamarle cañón, pero aquí cuando ya entran los expertos geógrafos, les vamos advirtiendo que el cañón también es pongo para nosotros. Bien, hablando de pongos, tenemos pongos en la región subandina, como el pongo de Manseriche, el pongo de Aguirre y el pongo del padre Abad. Tenemos luego la selva baja. En la selva baja ya hemos visto de que va de 80 metros, si estamos en Brasil, a 400 metros sobre el nivel del mar, en el caso peruano. Bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué cosa existe acá? Hay una gran llanura, eso es lo primero que vamos a ver. Hay una llanura que es un poco ondulada. La llanura está cubierta totalmente de una densa vegetación de bosque tropical. Sí, efectivamente, de bosque tropical, porque en ella se puede distinguir diversas formas. Por ejemplo, los altos. Incluso les voy a decir, antes de los altos hay otro relieve aquí que se llama filos. En los filos no vamos a poder construir casas. ¿Por qué? Porque si hay muchas lluvias, entonces van a haber deslizamientos de tierra. Así que ni hablar de hacer la casa en los filos, porque si no, como en una alfombra, se destruye todo. Pero en cambio en los altos sí. Aquí sí va a poder haber ciudad, porque es una zona más o menos llana, libre de estos deslizamientos y libre también de las inundaciones de los ríos, porque están alejados. Son suelos de gran fertilidad, se puede cultivar allí, se puede, ¿no?, cultivar ¿qué? Palma aceitera, cacao, etc. Luego vienen las restingas. Las restingas también son zonas que en algún momento pueden cubrirse de agua, ¿no? En algún momento. Lo importante está en que se puede sembrar. Plátano, por ejemplo, yuca, arroz, maíz, frijol, culantro, papaya, ¿no? En fin, mangos. Eso es en las restingas, ¿ya? En el caso ya de los barrizales, como ustedes se dan cuenta, barrizal quiere decir que es un suelo húmedo, ¿no? Entonces en este suelo húmedo, ¿no?, principalmente, ¿qué vamos a sembrar? Arroz, porque saben ustedes que el arroz crece allí, pero que tiene que estar bajo agua, ¿no? Un poquito de agua, ¿ya? Entonces el arroz en los barrizales. En las playas, que generalmente son arenosas, vamos a poder sembrar allí, ¿no?, frijol, podemos sembrar allí maní, las caiguas, el melón, miren de dónde viene, el zapallo también por ahí, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esto, miren dónde es el nivel de la creciente de los ríos, ¿no? En algún momento, las tahuampas, bueno, las tahuampas son las que siempre están prácticamente cubiertas todo el año de agua, las tahuampas, y eso es lo que más predomina en la selva baja, por eso es que es un poco inaccesible, ¿no? En cambio en las playas no, hay zonas de arenas donde se van a sembrar, como ya hemos mencionado, ¿no?, ciertos alimentos. Y las ciudades están en la parte que se considera los altos. Aquí tienen, por ejemplo, los filos. Lo único que se ha podido construir acá es una carretera, ¿no? ¿Ven? Son están muy en vertical, ¿no?, este terreno. No podríamos hacer casas por allí. Sí, definitiva, son los filos. Las casas, ¿dónde están? En los altos. Las restingas, digamos, en algún momento sí puede llegarles el agua, aquí están las restingas, pero nos dejan pues el limo, entonces se puede sembrar. Los meandros son, ya saben, una forma de erosión que tiene el río, ¿no? Va a producir meandros y también tipiscas, que vienen a ser los lagos o lagunas. Profesora, ¿Sí? ¿puede regresar ¿Puede a regresar a la PPT la PPT anterior? anterior? ¿Antes que esta? Ajá, Ajá, antes. antes. Sí. Ahí, gracias, Gracias, profesor. profesor. Ok. Aquí tenemos que hacer una corrección. A ver, ¿quién se dio cuenta de cuál es la corrección?
¿Qué término? Ajá, no corresponde, ¿no es cierto? No corresponde. Bien, bien, entonces. Aquí donde en la figura, ¿dónde está? Ya, acá. Aquí dice altos, ¿no? Pero vemos que este señor está cubierto de agua. Entonces no es alto, sino va a ser tahuampa. No se olviden. Aquí esto se llama tahuampa. Entonces en las tahuampas permanentemente están cubiertas del agua. Y eso queda en la selva baja. Tahuampa, ¿ya? Uy, me comí aquí la M. Ya, tahuampa. ¿Listo? Ahí tenemos las playas donde no solamente es también, las playas en estas regiones son también para visitarlas, para bañarse y todo, pero hay sectores que son para cultivar, ¿ya? Aquí tenemos los barriales, miren ustedes, es casi en barro, ¿no? Allí siembran el arroz. Y tenemos allí una foto de la cordillera de Contamana, que es una cordillera de baja altitud, pero que se acerca mucho, mucho a la parte de la frontera que tenemos con Brasil. Aquí en los ejercicios vamos a tener entonces los siguientes, ¿no? Aquí tenemos para relacionar. La clave correcta la vamos a tener en la clave E. No voy a poder sustentar ahorita por qué. Sin embargo, les voy a avanzar para que podamos hacer educación cívica. En la pregunta número 2, la respuesta la vamos a tener en B. En el ejercicio número 3 sobre la morfología del Perú la vamos a tener en la clave en B también, ¿ya? En B. Y la última de qué es, a ver, vamos a ver. Ajá, esta es la más fácil, ¿no? De todas, la vamos a tener, es el Cañón del Pato, ¿no? Del Callejón de Huaylas, ¿no? El Cañón del Pato. Entonces, estas son las respuestas, a ver, ahí. Bien, vamos entonces a desarrollar educación cívica. Nos toca hoy día hablar de las organizaciones de la sociedad civil. Bien, una organización de la sociedad civil no es otra cosa que grupos, ¿no? De ciudadanos que voluntariamente han decidido, ¿no? Tomar cartas en el asunto, voluntariamente. ¿Para qué? Para defender justamente, ¿no? Los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, ¿sí? Son nombres que ya en las primeras semanas ya las habíamos mencionado, pero hoy día vamos a darle otra mirada, ¿sí? Lo hacen por voluntad propia. No hay aquí un anhelo de, ¿no?, volverse rico haciendo esta actividad. No, al contrario, se necesita de mucha entrega, ¿no? De ver por los demás, ¿ya? Allí está entonces la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, ¿ya? Esta coordinadora, miren qué cantidad de organizaciones ha podido, ¿no?, digamos, juntar, porque hay organizaciones que son libres, pero son pequeñas, pero en algún momento todas esas pequeñas decidieron formar una coordinadora, ¿no? Y sobre todo esto fue en tiempos, ¿no?, del terrorismo. Había que unir fuerzas, no dividir fuerzas. Entonces se organizaron en esto, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 82 organizaciones lo van a integrar. Y no es solamente, digamos, esas coordinaciones o esas asociaciones solamente, digamos, de comunidades, ¿no? Sino que también aquí entran también a tomar cartas también en el asunto instituciones que tienen un gran peso y un gran nombre,
Por ejemplo, la Asociación Civil Transparencia, la Asociación, ¿no?, de Exportadores. Ustedes saben que ahí quienes son gerentes, ¿no? Porque todo esto es privado, ¿no? No estamos hablando de nada que sea acá del Estado. Todo es privado. Entonces, la Comisión Andina de Juristas, un grupo, ¿no?, de abogados, ¿no?, institutos de prensa y sociedad, periodistas, ¿no?, que tienen ciertas ideas y que quieren hablar con la verdad. Proética. Entonces, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como Proética también, han logrado coordinar con instituciones de la vida privada y también con organizaciones de la vida popular, comunal, ¿no? Y el fin es lo mismo, ¿no? El fin es que todo ciudadano, ¿no?, peruano tiene derechos. Y eso es lo que ellos lo van a defender. Entonces, vamos viendo estas organizaciones que se les llama sociales, ¿no? Ustedes están viendo ahí el objetivo que tienen estas señoras, que es trabajar, ¿no? Trabajar comunitariamente para que puedan dar alimentos a las poblaciones que más lo necesitan, porque no les alcanzan. Ahí dice olla común, dice ahí, ¿no? Y bueno, cada una de ellas tiene una función que cumplir. Muchas de estas organizaciones se crearon simplemente por simple necesidad de las personas que estaban padeciendo de ese hambre, ¿sí? Pero no es solamente, tengo hoy día las ganas de cocinar para todos. No, eso es voluntarismo. Aquí había que organizarse, ¿de acuerdo? ¿Y organizarse qué es? Lo primero, que tu institución sea reconocida, ¿ya? Entonces el objetivo fundamental que tenían estas organizaciones sociales, ¿no?, era perseguir ¿qué? La defensa y promoción de sus derechos, individuales como también colectivos. Y por supuesto, ellas, al hacer este trabajo de forma común, toda la comunidad se veía favorecida, ¿ya? Pero entonces, ¿qué es lo que estamos recomendando? Que se lleguen a inscribir, ¿correcto? Si es que se logran inscribir, y eso hay que hacerlo ante la municipalidad, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Les van a dar un documento, y con ese documento ellos van a poder participar, ¿no?, de forma activa y legal en cualquier demanda que tengan, ¿no? Por ejemplo, ya con este documento les puede servir para pedirse créditos a las instituciones públicas, ¿no?, a las instituciones de los bancos privados, ¿no? Podemos pedirle, porque ya estamos organizados. Podemos establecer convenios, ¿no?, con cualquier empresa, ¿no?, tomar acuerdos de nuestra organización, ¿no?, autorizar, por ejemplo, que se desarrollen programas o proyectos de desarrollo para nuestra comunidad, ¿correcto? Para que nosotros podamos también participar en los espacios abiertos, donde convoquen, ¿no?, a la población para escuchar, digamos, sus necesidades, ¿no? Y ya lo podemos hacer, ya no como yo soy Virginia Cisneros, ¿sí? ¿Y quién es usted? Virginia Cisneros. ¿Y qué? No, pero si yo digo, soy Virginia Cisneros, pero vengo representando a mi conjunto, ¿no?, de asociación de propietarios, el cual abarca por lo menos unos 2.000 propietarios, me van a poner una alfombra para conversar conmigo. ¿Por qué? Porque represento la voz, ¿no?, de 2.000 habitantes en mi comunidad. Imagínense, ya el peso es otro, ¿no? Entonces, con la fuerza podemos hacer que nos entiendan, pues, ¿no? Tipos de organizaciones. La organización de los vecinos. Yo sé que ustedes, ¿no?, viven en alguna, de repente, ¿no?, asociación de vecinos, ¿no?, y quizás hasta sus papás participan de ellos, con mucha razón. Asociación de pobladores, asociación de viviendas, de propietarios, de juntas vecinales o comités cívicos. Organizaciones sociales de base. ¿A cuáles les llamamos de base? Son aquellas que fueron creadas desde los años 70. ¿Como cuáles? 70 del siglo XX, ¿ah? Ya. ¿Cuáles fueron? Ya tienen más de 50 años. Los clubes de madres, el vaso de leche, los comedores populares, las cocinas familiares. Hoy día las están llamando ollas comunes, pero las cocinas familiares fueron de los años 70, ¿sí? Centro materno infantil. Las organizaciones temáticas son las que van dirigidas a ciertas personas, a los jóvenes, a los que practican, ¿no?, el arte y el folclore,
o practican ustedes los clubes, ¿no? Las asociaciones de clubes. Todo eso es posible hacerlo. Y es más, es necesario hacerlos. Pero bueno, siempre nos han hablado que nuestros derechos son derechos para elegir o ser elegidos. Entonces, las elecciones tenemos que entenderlas también como un derecho que tenemos nosotros las personas, entonces, ¿no? Ahora, ustedes saben qué tipos de elecciones por las que pasamos. Son estas, ¿no? Las elecciones presidenciales que las hacemos cada 5 años. Elegimos al presidente, a vicepresidentes, 2, y también elegimos, digamos, a los que van a ser congresistas, ¿no? También, cada 5 años son estas elecciones. Estas de aquí, estas 2, se hacen en la misma fecha. Luego vienen las elecciones regionales y las elecciones municipales. Estas 2 también se hacen en la misma fecha, diferente a las elecciones presidenciales, ¿correcto? Las elecciones regionales es para elegir al gobernador regional y al vicegobernador regional, así como también al consejo, ¿no? Al consejo regional, consejeros, ¿no? Las elecciones municipales se eligen al alcalde o a los regidores, también se va a elegir, ¿no? De esa municipalidad, ya sea provincial o ya sea distrital. Estas elecciones se hacen cada 4 años. La última que hemos tenido, ¿no? Ha sido hace poco, cada 4 años. Este domingo va a haber otra en los distritos donde no llegaron a alcanzar los votos los candidatos, ¿no? Este domingo en algunos sitios, ¿no? Luego tenemos la elección de los jueces. ¿Qué jueces son los que nosotros elegimos? Nosotros elegimos al juez de paz. Pero ese juez de paz es no letrado, NL, no letrado. Quiere decir que en alguna comunidad vamos a elegir a alguien que no es de profesional abogado, lo vamos a elegir como juez. Y eso se hace en caseríos. Aquí en Lima hay caseríos, hay lugares apartados, sí, hay algunos que sí en Lima van a poderse elegir, ¿ya? Pero, como les digo, eso se hace en lugares que no son urbanos. Son jueces, según conformidad, dice la Constitución, que pueden ser elegidos por el pueblo, ¿ya? Y luego también participamos de referéndum y revocatoria, ¿no? Eso nos garantiza que las autoridades que estamos eligiendo hagan las cosas correctas. Sobre los partidos políticos también es importante porque se ha hablado muy mal de ellos. Pero miren, no es responsable hablar mal de partidos políticos. ¿Por qué? Porque miren lo que ellos persiguen. Ellos quieren la defensa del sistema democrático. Quieren contribuir con la paz, la libertad, la vigencia de los derechos humanos. Ellos quieren contribuir con la gobernabilidad del país. Y por eso ellos, ¿no?, representan la voluntad de los ciudadanos. Canalizan inclusive lo que los ciudadanos quieren decirle al Estado, ¿no? Ellos realizan actividades internas de educación cívica para sus militantes, de formación ciudadana para sus militantes, de capacitación, ¿no?, en la parte legal para sus militantes. Es decir, están contribuyendo con la educación, porque parte de la educación es eso, la educación cívica, la formación ciudadana, y los partidos lo hacen, ¿correcto? Participar en procesos electorales también nos enseñan a verlos, ¿sí? Los partidos entonces, ¿qué son? Son asociaciones de ciudadanos, ¿no?, que lo que buscan no es otra cosa que involucrarse con los asuntos públicos del país, que si no cumplen con ser democráticos, entonces tendrían la voz y la acción para demandar el derecho que tenemos todos nosotros los ciudadanos, ¿de acuerdo? Miren, hay muchos tipos de organizaciones. Los partidos políticos, para que ustedes tengan la diferencia, son los que tienen más años de existencia, ¿ya? Más años. En la historia del Perú los van a ir viendo, más años. En cambio, los movimientos políticos tienen menos años de existencia. Quizás sea eso, entonces, el motivo por lo cual, cuando un partido político, digamos, participa en elecciones, lo puede hacer en elecciones nacionales. También lo puede hacer, llevar sus candidatos a elecciones regionales o llevar sus candidatos a elecciones locales. Pero fíjense ustedes los movimientos políticos.
Ellos solamente pueden participar a nivel regional y también a nivel local. Local, ¿no? Ese local puede ser provincial o ese local puede ser distrital. Pero no pueden más. ¿Saben por qué? Porque estos movimientos políticos no tienen, como los partidos políticos, bases. Bases quiere decir que tienen oficinas en cada ciudad de todo el Perú. En cada ciudad de todo el Perú. En cambio, el movimiento político no. Generalmente lo tienen en Lima, lo tienen aquí cerquita nomás, pero no son conocidos en otras partes más lejanas. En cambio, los partidos políticos, ¿no?, están en todo el país. ¿Por qué? Porque tienen, como veo, ¿no?, como ven ustedes, tienen muchos años de existencia, muchos, ¿ya? Entonces, mis respetos a ellos. Yo confío más en partidos políticos que en movimientos políticos, ¿ya? Ok, hay otra cosa que también por acá necesitan saber, ¿no? Bueno, registro de organizaciones, ya sabemos que los partidos y los movimientos tienen que registrarse ante el Jurado Nacional de Elecciones, ya tienen que tener estatutos, reglamentos, tienen que practicar la democracia interna en el partido, en el movimiento. ¿Qué tal si ustedes están en un movimiento político, pero el presidente de tu movimiento político te coacciona, te encomienda, te exige, ¿no?, que tomes una posición frente a tal cosa, y a ti no te parece? O sea que tienes un presidente en tu movimiento o en tu partido que no te está dando el derecho a ti de opinar, te está exigiendo que, entonces es autoritario. ¿Ven? Por eso desde el partido hay una educación cívica y un respeto por la democracia interna. Eso es muy importante y hay que ver. Cualquiera puede explorar en uno o dos partidos o movimientos. Ahí uno se da cuenta si te están dando esa libertad para dar tus opiniones. Y si no te la están dando, te vas, te cambias, ¿no? Te cambias. Bueno, aquí se exige el número de hombres y mujeres, ¿no?, que no debe ser inferior a 50%. Claro, esas son las cuotas, ¿no es cierto?, que hay que respetar dentro de la democracia. Antes ni nos consideraban a las mujeres, pero ahora tiene que haber en esa cantidad de candidatos, tienen que haber 50 y 50%. Hay cosas que se van a prohibir, ¿no? Por ejemplo, ningún candidato puede estar ofreciendo dádivas, promesas, ¿no? Te doy una gaseosita si firmas aquí. No, todo eso no se puede coaccionar, no se puede, digamos, trasladar, ¿no? La elección de un candidato se hace de forma seria, ¿sí? No se puede recibir tampoco, ¿no?, préstamos para las campañas que tienen los partidos. Gastan mucho dinero en las propagandas. ¿De dónde sacan ese dinero? Si ese dinero está saliendo, ¿no?, de una prisión de un candidato o de una persona que está en prisión preventiva, ya se considera como delitos. O si ese dinero para la campaña ha salido de lavado de activos. Todo eso tiene que ser bien canalizado, ¿no?, porque si no, no podría candidatear. Se prohíbe la candidatura, aquí dice, de las personas, se prohíbe, de personas que han sido condenadas a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, que se hayan involucrado en el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas o la violación, ¿no?, violación de la libertad sexual, colusión, corrupción. Wow, no, pues, ¿con qué cara, no, vas a postular si has estado involucrado en esto, ¿no? Entonces no se podría participar, ¿ya? Bien, y tenemos las cuotas electorales, ya sabemos, hombres y mujeres, 50-50, 20% de jóvenes, es decir, menores de 30 años, porque antes, ¿no?, en la República aristocrática, ¿no?, la mayoría de los congresistas eran pues ya personas mayores, ¿no?, digamos mayores de 40 años para arriba, 40, 50 años, ¿no? Entonces, ahora no, se exige que también hayan jóvenes porque ustedes piensan de una manera un poquito diferente a los grandes, pero se pueden llegar a acuerdos. 15% de ¿qué? De representantes de las comunidades, ¿no?, nativas, ¿no?, que tienen su existencia y que tenemos también que atenderlos, ¿sí? Entonces tiene que haber representantes también de comunidades, ¿ok? Bueno, jóvenes,
ya se nos ha vencido el tiempo y solamente voy a dejarles las respuestas, gracias al auxiliar que me ha permitido unos minutitos más para completar mi clase. Chicos, cuídense mucho de esto. Tengo todas las 4 vacunas, sí, pero aún así, con esas 4 vacunas, siempre ese malestar tan feo, que te pueda doler la cabeza, ¿no? Que estés con la nariz tupida, que te dé un poco de dolor del cuerpo, y que en algún momento pues tengas, ¿no? 38 y pico de temperatura, de todas maneras asusta, ¿no? Asusta, se preocupa la familia, ¿no? No haces las cosas, hay veces como deben. Hoy día he tenido ese problema con ustedes, así que discúlpenme mi tardanza. Lo vamos a recuperar dentro de las propias preguntas que ustedes me hacen para responderles, no hay ningún problema. Los quiero mucho, nos estamos viendo. Chao. Chao, mis cuidas. Gracias, chicas. Chao, gracias. Chao, mis. Gracias, jóvenes, gracias. Cuídense mucho.